pues es una de las procesalistas más brillantes que tiene no solamente México, sino yo creo que porque ella no ha querido hacerse difusión en América Latina ni en Europa, pero sin duda tiene el nivel y la calidad para hacerlo. Ella es doctora en Derecho por la UNAM y además tiene varias maestrías en Derecho y tiene otro doctorado en Derecho por la Universidad Jurídica del Sureste y es licenciada en Derecho por la UNAM. Y lo más importante en el tema de la mediación es que ella es mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero además ella fue la que puso ese programa en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A ella se le ocurrió que los facilitadores tuvieran fe pública y se le dieron certificado y un sello y un libro para que tuviesen control de los temas de mediación. Es decir, la doctora Erika es, yo creo que uno de los grandes pilares de la mediación en nuestro país. Además, tiene un libro que se llama Mecanismos Alternativos y Justicia Restaurativa, que para mí es uno de los libros de cabecera que deben tener ustedes en la maestría de medios alternos que están llevando a cabo. Sí, doctora Erika, son alumnos de la maestría en mecanismos alternos. Ahorita solamente es una charla muy corta, pero en breve la estaremos invitando para que usted les pueda dar alguna asignatura del plan de estudios de mecanismos alternos que vamos a estar trabajando entre el 2023 y 2024. Por otra parte, también nos acompaña un gran exponente de la mediación en México y desde luego en Estados Unidos. Él es nuestro amigo, el doctor Pedro Bernardo Carvajal Maldonado. Él vive en Guadalajara, Jalisco. Él fue director del Instituto de Justicia Alternativa en Jalisco. Él es el que ha consolidado la justicia alternativa, no solamente en Jalisco, sino en todo México. Yo recuerdo que él estuvo en las mesas de trabajo de redacción del artículo 17, entonces párrafo cuarto, ahora párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Él es el licenciado en Derecho que estudió en la Universidad de Guadalajara, es León Negro, ha estudiado en la Universidad Panamericana N número de posgrados y además ha tenido la oportunidad también de estudiar en el extranjero, en Estados Unidos principalmente, en Harvard, y pues todo relacionado con temas de mediación y de justicia alternativa. Entonces, yo creo que tienen dos grandes exponentes en los temas de justicia alternativa y lo más importante, los dos son grandes amigos míos y los dos también tienen un amigo en común que es un genio en la dogmática penal de nombre Rubén Quintino Cepeda. Es decir, Erika es amiga de Quintino y Pedrito también es amiga de Quintino, pero además los tres, tanto Pedro, Erika y su servidor, nos consideramos alumnos de Rubén. Entonces, yo creo que Quintino es el que debe dominar todas estas cuestiones. Digo, Quintino se enfocó más a la dogmática penal y no propiamente a la justicia alternativa. Entonces, le vamos a dar el uso de la voz a la doctora Erika Bardales, que nos regale una exposición de 15, 20 minutos, y claro, respecto de su experiencia. Esta materia se llama Introducción a los Medios Alternativos, así que es la primera materia de la maestría. Tenemos mediadores de Colima, por ahí tenemos una mediadora de Tijuana y tenemos por ahí algunos abogados litigantes que tienen interés sobre el tema de la mediación. Sí, entonces, adelante, doctora Erika, y después nuestro amigo doctor Pedro. Gracias. Gracias. Gracias, Camilo, muy gentil de tu parte, qué bonita presentación, gracias a todos y todas. Es para mí un honor, un gusto encontrarme con ustedes. Al doctor Pedro, por supuesto, un honor para mí estar con él en esta clase, al contrario, creo que me voy a quedar toda la clase escuchándolo porque es maravilloso y yo sé de su calidad y sé sobre todo de lo importante que es en estos temas.
y que además es un referente a nivel nacional sobre el mismo, entonces me siento muy honrada y muy orgullosa. Muchas gracias. A todas y todos que me da este espacio gentilmente Camilo Constantino para platicarles un poco cómo es el tema de mediación en nuestro país y específicamente en el tema de la Ciudad de México y cómo está este proyecto, con todo gusto les explico. Bueno, primero tendríamos que partir de varias premisas. La primera que les quiero decir es que para entender la justicia alterna, para entender un mecanismo alterno de solución de controversias, tenemos que entender que hay 3 tipos de justicia. Si no logramos entender esto, nunca vamos a saber en qué carril de la justicia estamos trabajando o en qué carril de la justicia estamos parados. Me explico. Cuando conocemos de algún asunto, el que sea, y además en cualquier materia, siempre tenemos que pensar que hay estas 3 tipos de justicia. Antes de las reformas y de todos los esfuerzos que personas como Pedro, Camilo, Rubén y muchos otros que en este momento no refiero por no encontrarnos aquí, pero que son muchos los que hemos intentado caminar este difícil sistema, porque creo que lo más difícil del sistema es que lo acepten, más allá de que sea difícil implementarlo. Es un tema de problemas de políticas públicas, es un tema de problemas de aplicación. Entonces, lo primero que les decía es tener claro 3 sistemas de justicia diferentes. Ya no existe solamente el sistema de justicia retributivo, donde voy al juzgado y el juzgado me dice o el juez me dice qué es lo que cada uno le corresponde, cuál es su concepto de justicia, dependiendo de la rama filosófica que cada quien siga. En ese esquema o de esa suerte tenemos el primer carril, que es la justicia tradicional, que significa que conozco de un asunto y entonces puedo decir, tradicionalmente podríamos solucionar este asunto a través de la justicia, llamémoslo así, ordinaria, ¿no? Pensemos ahorita, por ejemplo, en materia penal, que diríamos, puedo solucionarlo a través de llevar a cabo la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral. Eso sería resolver una controversia, un conflicto, un problema a carácter jurídico desde el punto de vista de justicia tradicional. Sin embargo, tenemos la opción 2, que es el carril 2, que sería la justicia alterna. Es decir, estas posibilidades que me da la norma, que me da el propio Estado para resolver un conflicto de una forma diferente a la tradicional u ordinaria. Esa es la definición básica que yo creo. ¿Cómo resuelvo ello sin tener que transitar por la justicia ordinaria en su totalidad o de manera completa? Es decir, sin tener que transitar por toda la etapa de investigación, toda la intermedia y toda la etapa de juicio oral. ¿Qué alternativas me da el Estado y la norma para poder solucionar la controversia? Y en esas alternativas lo que nos da es decir, opción 1, podría solucionarlo alternativamente por un criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque el criterio de oportunidad al final del día, si bien es una facultad del Ministerio Público, es una forma de solucionar y no cae en ello el no ejercicio de la acción penal ni tampoco el archivo. ¿Por qué? Porque no están solucionando. En cambio, en el criterio de oportunidad, siempre que exista una víctima y exista el conflicto, se debe solucionar la reparación del daño. Otra opción que nos da el propio sistema es una justicia alterna, una forma diferente de solucionar mediante un acuerdo reparatorio. Este acuerdo reparatorio se va a obtener por medio de varios mecanismos dependiendo del conflicto. Se podría obtener por medio de una conciliación, por medio de una mediación o de una junta restaurativa para efectos de materia penal. Y aquí cabe la pena decir, una cosa es la justicia alterna y otra cosa es el mecanismo alterno. El mecanismo alterno es una forma de justicia alterna. Digámoslo así, está dentro de la especie porque es uno de los géneros. Una forma más es cómo soluciono de forma alterna, de forma distinta. Bueno, pues por medio de una suspensión condicional del proceso. Es una forma en que voy a solucionar, sí. De forma diferente a la ordinaria, sí. ¿No? Con sus requisitos, pero de forma diferente a caminar o transitar por este carril de la justicia tradicional normal. E incluso hay una más, el propio procedimiento abreviado. Oye, pero termina en una sentencia. Sí, pero ojo, si decimos que el concepto está en que la justicia alterna es una forma de solución diferente a la tradicional, la pregunta natural de reflexión es, ¿será que con el procedimiento abreviado estoy solucionando una controversia? Sí. ¿Termina en sentencia? Sí, pero fue una solución diferente a la forma tradicional o al camino tradicional que se lleva
dentro de la justicia ordinaria. Es decir, no tuve que agotar todas las etapas del proceso ordinario para poder resolver la controversia. Entonces, en este contexto, tenemos el carril 1, que es la justicia tradicional o justicia ordinaria, donde agoto todas las etapas del procedimiento ordinario. 2, tengo la posibilidad de una justicia alterna, que me permita entonces solucionar de forma diferente a la tradicional. Y número 3, voy a tener el tercer carril, que es la justicia restaurativa. Esta justicia, esta justicia restaurativa, en la cual no nada más me va a interesar, que es justo su elemento diferenciador. No solamente me va a interesar solucionar la controversia entre las partes, sino que me voy a meter más a fondo y voy a decir, ¿cómo le hago para poder ayudar y solucionar la controversia, pero tomando en cuenta también a la comunidad, la sociedad o el lugar donde se desarrolla la misma? De suerte, entonces, que esta justicia restaurativa, ojo, en nuestro país todavía no es un carril netamente autónomo, sino que transversalmente se busca que la justicia restaurativa pueda considerarse tanto en el carril de la justicia ordinaria como en el carril de la justicia alterna, ¿no? Justicia alternativa. De esta manera, ¿qué vamos a decir? Pues que la justicia restaurativa, por ejemplo, la vamos a tener ¿en qué? En que en un procedimiento ordinario el órgano jurisdiccional al momento de resolver debiera tomar en cuenta cómo restaurar las relaciones entre los participantes, pero también entre la sociedad o comunidad. Y cuando la vemos a través de la justicia alterna, tenemos lo que se llaman juntas restaurativas. Es decir, voy a tener como referente de un acuerdo a la sociedad o comunidad en la cual este conflicto se suscita y por lo tanto también se considera para la toma de decisión o para la resolución del mismo. De suerte entonces que en conclusión tendríamos, cuando una persona llega en este nuevo sistema o en este sistema ya visualizado de la justicia alterna, tenemos esos tres carriles, ¿no? Decirle, usted puede solucionar por, uno, una justicia ordinaria, podríamos irnos a una etapa de juicio oral y llegar a una audiencia de sentencia. O bien, dos, por una justicia alterna, en la cual la mejor solución sería o un abreviado, o una suspensión, o un acuerdo, o bien hasta incluso un criterio de oportunidad. ¿Cómo pienso que esto puede funcionar? En ese contexto tiene especial relevancia y atención el trabajo del abogado. O sea, el abogado en este nuevo proceso alterno, y no nada más de penal, sino de cualquier materia, tiene a mí me parece que una de las políticas públicas y éticas más importantes. ¿Por qué? Imaginemos el siguiente caso concreto. Imaginemos que llega una persona a nuestro despacho y nos dice, oye, José Alfredo, oye, Luis Enrique, María, vengo a contarte que tengo un problema de carácter jurídico. Y entonces, evidentemente, lo primero que van a hacer nuestros abogados, o que sugiero que hagamos, es decir, muy bien, una cita, ¿no? Una audiencia, una reunión, para escuchar qué es lo que esta persona tiene que decirme y para que yo conozca la controversia. Entonces le escucho, digamos, cita 1, ¿no? Acto 1, es proceso 1, paso 1. Escucho la controversia de la persona que me ha buscado con atención, con escucha activa, con preguntas específicas como ¿y qué pasó? ¿Cómo se sintió? ¿Cuáles son sus pretensiones? Ahí diría la escuela de Harvard, tenemos que identificar muy bien en esta primera entrevista cuál es el interés y la posición de cada una de las partes, ¿no? Entonces, tal vez llegue esta persona y les diga, pues, mira, fui denunciado, o quiero denunciar a alguien, o me demandaron, o quiero demandar, dependiendo la vía por la cual se quiera establecer. Una vez que nosotros escuchamos a esta persona, repito, con escucha activa, con un report, haciendo incluso preguntas clave como, si esto se pudiera resolver por un mecanismo alterno, por un acuerdo, ¿estarías dispuesto a sentarte con la contraparte? No, yo no quiero verla nunca más en mi vida. ¿Ok? Tú nos está dando una respuesta. No podríamos tan fácilmente llegar a un mecanismo alterno de mediación, conciliación, porque ni siquiera se quiere sentar con la contraparte. Oye, si hubiera posibilidad, segunda pregunta estratégica,
Si hubiese posibilidad de un procedimiento abreviado, ¿tendrías la voluntad de aceptar una responsabilidad? No, yo no quiero aceptar nunca una responsabilidad. Yo la contraté, abogada María, para que usted defienda mi inocencia. Ok, entonces me está diciendo no, que aunque procediera, yo no quiero una abreviada, ¿no? Oye, si hubiera la posibilidad de pagar la reparación del daño y de someterte a ciertas condiciones, el tema de la suspensión condicional, ¿estaría usted dispuesto? No, yo no voy a pagarle nada porque yo no cometí nada. Entonces, automáticamente nos va a dar ciertos elementos para poder realizar un análisis jurídico, ¿no? Tampoco está dispuesto a una suspensión condicional. O las preguntas podrían ser en sentido afirmativo y diríamos, existe la posibilidad entonces de que hubiese una justicia alterna. Después de que acabamos de escuchar a esta persona en este acto 1, paso 1 o proceso 1, lo más ético y adecuado de todos los abogados es dar una nueva cita. Puede ser al día siguiente, en 3 días, en 5 días, dependiendo incluso la complejidad del asunto, para que nosotros como abogados tengamos ese tiempo para hacer el análisis jurídico intelectual y decir, ok, en una semana lo veo, señor Camilo, ¿no? Y en una semana que regrese Camilo, decirle, muy bien, una vez que yo he escuchado su planteamiento, su controversia, sus intereses, este despacho o en esta asesoría o mi punto de vista de determinación sería, opción 1, usted tiene la posibilidad de irse a un proceso ordinario en sistema penal, ¿no? En derecho penal, y podríamos ir por la etapa de investigación, la intermedia y el juicio, y tendría estas fortalezas y estas debilidades. O bien podríamos irnos por una justicia alterna y buscar un acuerdo reparatorio, buscar una suspensión condicional, incluso un abreviado. Nunca me comprometería ni les sugeriría comprometerse a un criterio de oportunidad porque es una decisión meramente del Ministerio Público. Entonces no podríamos comprometer algo que está sujeto a toda una decisión institucional que no siempre podemos comprender, manejar o exigir como un derecho subjetivo o procesal. En ese sentido le diríamos, señor Camilo, este despacho le sugiere que nos vayamos por una justicia alterna. ¿Qué es lo que estoy diciéndoles en este momento? ¿Se dan cuenta cómo el abogado se convierte en el primer promotor de los medios alternativos, de la justicia alterna? Porque la persona que ya acudió con nosotros ya confía en nosotros, quiere que le llevemos su problema y además está seguro de que vamos a buscar la mejor solución para él. Entonces, si el abogado es el primero que le dice, yo le sugiero un mecanismo alterno, yo le sugiero un acuerdo reparatorio, yo le sugiero una suspensión condicional, lo primero que va a hacer el cliente es creer en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el abogado es el primer gran promotor real de un mecanismo alternativo de solución de las controversias. Porque entonces le va a decir, vámonos por este lado. Y es entonces que tenemos la posibilidad de decirle, vamos a la justicia alterna, vamos a un mecanismo alterno, vámonos a un acuerdo. ¿Vale? ¿Esto por qué se los digo? Porque típicamente en la práctica lo que se ha observado es que los defensores, los abogados, le hacen toda la estrategia de litigio a un cliente, pero a partir de la justicia ordinaria. Y ya así como si se puede, y en el camino se da una justicia alterna. Como si fuera un premio de consolación o como si fuera una salida, una forma que no está planeada, sino pues por si acaso. ¿Me dejo entender? En ese sentido, bueno, rescato número 1. Como conclusión, el abogado es el primer promotor real de una justicia alterna. Y para que un abogado tenga una promoción real de la justicia alterna, lo que requieren estos retos del sistema y de la implementación es conocimiento, es ética y es además difusión de la propia justicia junto con su capacitación. Si no te capacitas, ¿cómo vas a saber darle una asesoría diciéndole tenemos la posibilidad de resolverlo por justicia alterna? ¿Sale? En ese sentido, entonces, creo muy importante el tema de uno de los retos es la capacitación y el enseñarle a los abogados esta nueva forma de trabajo. Pensemos entonces que llega Camilo y le digo, bueno, usted siempre tiene la justicia ordinaria y siempre va a tener, en este caso le sugiero la justicia alterna como una mejor forma de solución. A esto la escuela de Harvard le llama el mejor acuerdo no negociado. De suerte entonces que cuando llega el cliente tú le puedas decir,
Tú puedes obtener justicia por medio de la tradición, no, de la tradicional, del ordinario, pero va a ser tu mejor acuerdo no negociado. Esto es lo mejor que puedes obtener si te vas a un juicio. En cambio, si te vas a una justicia alterna, tendrías tu mejor acuerdo negociado. ¿Qué significa? Que obtendrías tal vez una reparación del daño más rápida, ¿no? Más justa, que no llegarías a lo mejor a la cárcel, que sus problemas no se ventilarían dentro de un tribunal, sino que guardaríamos cierta secreción, tal vez por el prestigio de una de las personas o porque sea un tema de carácter incluso familiar, que dices, oye, yo no quiero ventilar en los juzgados mi divorcio, ¿no? Por ejemplo, porque soy una persona pública. Entonces, se le explica en ese momento todas estas ventajas que tiene ir a una justicia alterna en lugar de ir a una justicia tradicional. De suerte entonces que a eso a la escuela de Harvard le llama el mejor acuerdo no negociado o el mejor acuerdo negociado, que es el derecho que tienen las partes o la persona que ha acudido a ustedes a conocer cuál sería la prospectiva si sigue en un proceso ordinario o cuál sería la prospectiva si se fuera a una justicia alterna, de suerte que en ese momento él decidiera. Pensemos que Camilo decide, ok, mira, pues no me encanta la idea de un acuerdo reparatorio, pero tú eres mi abogada. Y como mi abogada María, yo confío en que tú vas a tomar o me estás asesorando de la mejor forma para mi controversia. Y entonces, pues va, si no me queda de otra, me siento con ella o él, ¿no? O pues va, si no me queda de otra, pues pago reparación del daño, porque va a ser el mejor acuerdo negociado para mi controversia. Y en ese contexto surge entonces un gran elemento que va a significar el pensar, ¿qué es un abogado? Con todo respeto lo voy a decir. Sea un poco malintencionado el concepto de qué es un abogado. Y lo digo con todo respeto, en el estado de Veracruz lo usan como una frase muy local, pero así funciona, ¿no? Dicen en Veracruz se desarrolla en cierta región mucho el tema de gallos de pelea, ¿no? Y entonces el gallo es para pelear. Cuando hay un problema y ya traes abogado, te dicen ya trae gallo, viene a pelear, ¿no? Ese es su gallo, va a pelear. Ya buscó gallo, ¿no? O sea, ya buscó abogados, ya buscó gallo, ya buscó quien pelee. En otras entidades federativas son un poco más rudos y dicen, casi, casi trae perro, ¿no? Trae guardián, trae can. Y entonces, entre más rudo seas, entonces tal vez eres un Rottweiler. Porque si te ves como una raza pequeña, entonces te ves mal. Y pareciera que nos contratan como abogados para pelear, como si fuéramos estos gallos de pelea, ¿no? Muy arraigado al tema cultural mexicano. Y la verdad es que eso no es un abogado. O sea, un abogado no es al que contratas para pelear, no es tu gladiador, ¿no? No es tu boxeador. Y entonces no saben cómo les va a ir porque traigo a la mejor o al mejor abogado y les va a romper todo y van a saber con quién se metieron. Un abogado no es eso. Si nos ponemos a reflexionar incluso filosóficamente, un abogado es una persona que estudiamos para poder resolver conflictos de terceros. O sea, desde el propio origen de nuestra formación, lo que estudiamos en el derecho es cómo le ayudo a la persona que acude a mí para que resuelva un problema que tiene de la mejor manera. ¿Para quién? ¿Para mí? No, yo voy a cobrar, o sea, voy a cobrar mi honorario. Para el Estado, pues al Estado no le interesa, el Estado va a tener una estadística más. El punto es cómo resuelvo o propongo resolver una controversia de la mejor manera para quien me ha buscado y ha confiado en mí y en mis conocimientos. Y es entonces donde cobra perfecta congruencia y relación el hecho de que si ya escuché al cliente, si ya escuché la necesidad, ya me tomé una semana para estudiar y analizar porque tengo esos conocimientos, a la semana le puedo decir, tú tienes mi ética es decirte que tienes el plan A, justicia ordinaria, vámonos a pelear, o el plan B, una justicia alterna, esto puede ser por medio de un acuerdo, busquemos la mejor técnica por conciliación, por mediación, por junta restaurativa, y tú lo vas a decidir, pero mi sugerencia como tu abogada es que tu mejor forma de solucionar la controversia es por medio de un acuerdo reparatorio, por medio de una justicia alterna, por medio de un mecanismo alterno, porque estás acudiendo conmigo para que te resuelva esto, no para que solo pelee como un gallo o un gladiador. ¿Me dejo entender con este concepto?
De esa suerte, entonces, supongamos que nuestro cliente, que es Camilo, nos dice, ok, yo confío en ti, María, por supuesto, y voy a hacer lo que me dices. Vámonos por un acuerdo reparatorio, ¿no? María en ese momento pues va a recabar su conformidad para acceder a un mecanismo alterno de solución de las controversias. En específico, María va a decir, oye Camilo, el problema que traes es un problema que hay que resolverlo por mediación. ¿Por qué? Porque te peleaste con tu vecino, ¿no? Y tú tienes una hipoteca en ese condominio que es por 30 años. Tu vecino es dueño, también tiene una hipoteca o a lo mejor ya pagó eso, todavía no lo sé, pero también va a ser tu vecino 30 años. Entonces hay que cuidar una relación futura que si bien no es de amigos, tampoco tiene por qué ser discrepante. Todos los días lo puedes encontrar porque salen a una hora, porque viven en el mismo lugar, tal vez porque intercambian llaves para estacionarse uno u otro y porque van a estar ahí. Entonces, la mejor forma para esta solución, Camilo, va a ser una mediación, porque la mediación busca conservar relaciones presentes o futuras. Conciliación no, Camilo, porque la conciliación es te pago y ahí nos vemos, y tú lo vas a ver siempre. Aquí cobra especial relevancia lo segundo. Es malo y es poco preciso denominarle mediador o denominarle conciliador o denominarle junta restaurativa, ¿no? O sea, porque una persona que es abogada también o que tiene este trabajo, este proyecto de ser facilitador, el nombre correcto es ese, facilitador. ¿Por qué? Porque María, una vez que escuchó la entrevista con Camilo, una vez que hizo el análisis jurídico, ella tiene los conocimientos para decir, esto o es conciliación o es mediación, pero ella lo va a decidir con sus conocimientos. Entonces, el nombre correcto es una facilitadora. Yo puedo ayudarte y puedo facilitarte este procedimiento por medio de la técnica de la conciliación o la técnica de la mediación o la técnica de la junta restaurativa. Si se va a un centro de justicia alternativa del Estado, por ejemplo, es que ahí está el conciliador. Imagínense que le llega un asunto y el asunto se debe resolver por mediación. ¿Qué va a decir? Ay, no, espérame, yo no sé de eso, déjate paso a mi amigo Luis Enrique. O sea, no tiene lógica, ¿no? O Luis Enrique, ay, no, me lo mandaron para acá, pero yo soy mediador, esto va a junta restaurativa, mándenlo para otro lado. Es como si dijéramos que solo servimos para una cosa, ¿no? Entonces, el nombre correcto de esta nueva profesión o nueva área de ejercicio de la profesión es ser facilitadores. Y puede ser un facilitador ya siendo abogado, porque puedo ayudarte con este conflicto y llevar las reuniones, y puedo perfectamente analizar y estructurar si es conciliación, si es mediación o si es junta restaurativa, o puedo ser entonces un servidor del Estado que al momento en que llegas con tu controversia también puedo decir, ok, en este caso voy a aplicar las técnicas de conciliación de Harvard, ficha de Harvard. Ok, en este caso voy a aplicar mediación, el modelo circular narrativo español, ¿no? O en este caso voy a aplicar juntas restaurativas porque todos son vecinos. Es decir, tienes la capacidad de facilitar estas sesiones aplicando las técnicas adecuadas dependiendo del conflicto de cada una de las partes. ¿Se entendió? De suerte, entonces, el nombre correcto debe ser facilitador, porque no nada más sirve para una cosa. Tiene tanta capacidad que puede decir, este conflicto ocuparé estas técnicas, que será conciliación. En este conflicto ocuparé estas técnicas, que será mediación, etcétera. ¿Me dejo entender? Bien, en ese sentido, una vez que Camilo ya aceptó y que ya María le dijo, vamos a hacerlo por mediación, María tiene que explicarle a Camilo, tú acabas de decirme que quieres justicia restaurativa. Entonces es mi obligación decirte que para eso necesitamos que confíes mucho en mí, Camilo, porque yo voy a ser facilitadora. No nada más tu abogada, sino voy a ser facilitadora en este proceso de justicia alterna. Y como facilitadora, pues tengo que tener también cierta imparcialidad, si no violento los principios de la norma. Pero ¿cómo vas a ser imparcial si te estoy pagando yo los honorarios? Te va a contestar Camilo. Y tú le vas a decir, porque justo mi decisión como tu abogada es que esto es lo mejor o sea, es el mejor acuerdo que puedes tener. Pero al momento de funcionar dentro de la reunión tengo que ser imparcial, porque si no, no sirve. ¿Y por qué no sirve?
porque el acuerdo dentro de la justicia alterna va a tener mayor nivel de cumplimiento cuando las partes sienten que existe lealtad, ¿no? Que existe una forma en que ellos han decidido su conflicto y que no fueron engañados durante el proceso del mismo. Entonces, Camilo, vas a confiar en María, María va a ser tu facilitadora, pero aunque tú le estás pagando, porque le estás pagando para que te resuelva un conflicto, no para que pelee a tu favor ni para que mienta a tu favor, sino para que te resuelva un conflicto de la mejor manera, María le va a decir, bueno, Camilo, el siguiente paso que tengo que hacer es el de la invitación a la contraparte, ¿sale? Es decir, paso 1, te di una audiencia donde escuché y te hice preguntas clave con escucha activa, ubiqué posiciones, ubiqué intereses, fue todo, ¿no? Paso 2, hice un análisis jurídico en una semana y te lo te lo comuniqué, donde te digo, esta es la mejor forma de solucionar tu controversia. Tú ya lo aceptaste. Paso 3, me tengo que constituir con la persona contraria, ¿no? Quien sería tu contraparte, con la finalidad de entregar una invitación. Esta invitación, les voy a decir una cosa, o sea, esto es lo que jamás delego. O sea, jamás nunca delego el tema de la invitación. Ni tampoco la paso por alto, que por WhatsApp, que por correo. No, me doy el tiempo de ir a buscar a la persona, a su casa, a donde pueda yo localizarla y entregársela de manera personal. Y aquí hay muchas técnicas muy interesantes. La invitación no es una notificación, ¿no? Porque no estamos en el carril 1 de justicia ordinaria. La invitación es un proceso muy amigable, muy bonito, pero muy difícil. Me explico. En las invitaciones que yo hago, por ejemplo, se van a reír, pero imagínense una invitación como de unos 15 años, ¿no? De una boda así bonita que viene en un sobre, que la abres y hasta se despliegan los novios, ¿no? O sea, se despliega la quinceañera y salen mariposas, cosas de esas. Ese es el tipo de invitación que yo hago, porque tiene que marcar siempre la diferencia entre un proceso ordinario donde llegan con un montón de, de palabras en una hoja que además te percibe y que te hace que te firmen de recibido, a un proceso amigable, que es la justicia alterna, donde llegues y le digas, te doy esta invitación, literal, las que hago parecen de boda, se los juro, ¿no? Y de entrada la gente dice, ¿qué onda con su invitación? Pero la invitación está redactada además en un lenguaje muy amigable, porque lo que tiene la justicia alterna es inteligencia emocional, ¿no? Control de las emociones, control de los procesos emocionales de las partes. Y entonces, ni le voy a pedir que me acuse de recibido nada, solo se lo voy a dejar. Y en la invitación le voy a dejar así como un párrafo, dos, que diga dónde lo estoy invitando, cuál es la dirección, mi teléfono, quién soy, por qué es importante, que esto es una gran oportunidad para solucionar una controversia, que se dé la oportunidad de conocer el proceso. Incluso le pongo que pueda acudir a esta reunión preliminar con cualquier persona que quiera. O sea, puede acudir con toda la familia si quiere. Por ejemplo, en los que yo me especializo, que es acuerdos reparatorios en temas de homicidio culposo, son temas muy difíciles. Pero al final del día, el Código Nacional de Procedimientos Penales te lo permite. O sea, te permite que cualquier hecho de naturaleza culposa, artículo 187 del Código Nacional, pueda ser resuelta por un acuerdo reparatorio. Ahora pónganse en la situación en que hay un muerto. O sea, la familia está dolida, tiene un duelo, está enojada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y yo llego y le digo, quiero un acuerdo reparatorio, tengo que ser muy inteligente emocionalmente, porque no es cuánto cuesta el muerto o cuánto te voy a pagar, es cómo solucionamos de la mejor manera para todos, ¿no? Y si usted quiere venir con toda la familia, y sí me pasa que de repente es, y voy con 18 personas, pues, busco el lugar específico, a lo mejor tengo que rentar un saloncito en algún hotel, ¿no? Para que pudiera yo recibirlos, eh, pongo café, ¿no? Cosas así. Nada más le pongo en la invitación, por favor avíseme cuántas personas son para que yo los pueda recibir como se merecen, ¿no? Y es interesante porque llegan muchos, porque todos toman la decisión de verdad quiero, cuánto quiero, no lo quiero, y si no lo hago, y entonces ahí les dejo una invitación muy chistosa, a lo mejor si se quieren burlar un poco de mí, a mí me son muy útiles, pero le dejo la espinita, ¿no? Los invito a una reunión preliminar. Ojo, esa reunión preliminar no está Camilo, ¿eh? Es una reunión nada más conmigo.
Por eso es que Camilo debe confiar en que he tomado la mejor decisión para él. Y es bien difícil, o sea, la parte bonita es cómo entrego mi invitación, porque está muy chula. La parte triste y difícil es que cuando llegas a entregar la invitación, lo que típicamente nos pasa es que nos avientan un perro, ¿no? Nos cierran la puerta en la cara, no nos abren la puerta, nos gritan, no quiero saber nada, usted por qué viene aquí, no me esté molestando, me está acosando, ¿no? Y entonces ahí viene la parte de inteligencia emocional del abogado y del facilitador. No, por favor, se lo ruego, se lo suplico, nada más permítame entregársela. Usted consúltela, háblela a un abogado si quiere, véalo con la familia, pero hágame el favor de recibirla y de escucharme brevemente, por favor. De verdad es una oportunidad que no va a arrepentirse. O sea, dejándole siempre esta espinita de, ay, caray, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa es la parte que no delego justo porque es la parte difícil. Te van a cerrar la puerta, te van a correr, te van a decir que no molestes y tienes que ser persistente, inteligente, emocionalmente para, oiga, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué me trata así? No, aquí no viene el ego. Estoy ayudando a una persona de la mejor manera. Por favor, se lo ruego, señora Montserrat, acépteme la invitación. No me tiene que firmar nada. Deme 2 minutos, 2 minutos. Hagan de cuenta que si lo dijéramos coloquialmente sería como vender Avon. Ándele, cómpremelo, por favor, lléveselo. O sea, inteligencia emocional donde el abogado deja a un lado el ego, ¿no? De soy el abogado, soy la doctora, a decir soy la persona que está trabajando en favor de un tercero. Dejas la invitación y ojo aquí, estadísticamente una buena invitación entregada, haber sembrado la curiosidad de manera adecuada, es decir, no decirles todo ahí para que no se convierta eso en la reunión preliminar, genera que en un 80% tienes casi garantizado el acuerdo. Porque si las personas acuden a la reunión preliminar, es que quieren ir a un mecanismo alterno, que tienen la curiosidad de hacerlo. Ese es el paso 3. Paso 4. El paso 4 ya es la reunión preliminar. No está Camilo. Es como, va a ser un poco la reunión como la que tuve con Camilo cuando me contó su problema. ¿Se acuerdan? Y entonces aquí con escucha activa, con preguntas clave, voy a ubicar perfectamente posiciones e intereses de la contraparte. Se hacen 2 tipos de preguntas específicas. Las de naturaleza objetiva, que es ¿qué hechos pasaron? Eso es objetivo, 100%. Y las preguntas de naturaleza subjetiva. ¿Cómo se sintió? Porque el 90% o más de los problemas de justicia alterna es emocional. Es que me vio bien feo. No, hombre, pues yo veo así. Y entonces hay un problema ahí de apreciación, no de discriminación. ¿Me dejo entender? Es que además siempre me voltea la cara y me toca así el hombro y yo me siento molesta, incómoda. Bueno, tú lo percibes así, pero él lo hace con cariño. O sea, tienes que ir viendo cómo se sintió para saber lo subjetivo y cuál es el hecho para saber lo objetivo. ¿Sale? Por eso es que dicen que a veces en los mecanismos alternos, muchas de las ocasiones acabas en una disculpa. Pues sí, porque en un gran porcentaje el problema se planteó a partir de cómo me sentí o cómo lo percibí. ¿Vale? Típico, un fraude familiar. Oye, ¿qué pasó? Pregunta objetiva. No, pues mi hermano me robó 1,000,000 de pesos cuando yo le di la confianza de llevar a cabo mi empresa. Muy bien. Subjetivamente, ¿cómo te sentiste? Muy mal, muy triste, muy decepcionado, era mi hermano. Y a lo mejor lo que van a encontrar como resultado al final es que el dinero no siempre es lo que le importó. O sea, le importó que fuera su hermano el que le hiciera eso. Me dejo entender y eso lo vas a encontrar cuando haces preguntas objetivas y preguntas subjetivas. En esta reunión preliminar, que es el paso 4, escuchas a la contraparte. De entrada ya es una ganancia que vaya a la preliminar. Hay que ser agradecido. Gracias por estar aquí, gracias por venir, es una gran oportunidad. Se le explica ya con detalle qué es el mecanismo alternativo que se va a aplicar, cuáles son los principios, cuáles son las reglas, cuál es el alcance, cuál es el efecto y los MAN, porque este sería su mejor acuerdo negociado. Y si no lo aceptan, que están en todo su derecho, porque el principio es la voluntad, tienen su mejor acuerdo no negociado. ¿Qué esperan si se van a un proceso penal? Les diría yo a las víctimas, ¿no? Es culposo, se va a sancionar por lo menos aquí en Ciudad de México de 2 a 5 años. O sea, la persona va a salir hasta por suspensión condicional del proceso. Es mejor que seamos parte de esto, que no sea un tema que les desgaste más de lo necesario,
que obtengan una reparación del daño justa, equitativa. Entre más rápido podamos llegar a este tipo de acuerdos, va a ser mucho mejor o más, llamémoslo así, mucho más, ¿qué le diría yo? Mucho más benéfico para ustedes el tema de la reparación del daño, porque entre más avance el muchacho en la cárcel o más esté en proceso, pues se va a dar cuenta de que puede pagar lo mínimo. ¿Me dejo entender? Entonces se les da toda esta información y es la familia o las personas que acudieron a la preliminar quienes deciden si se van a someter o no a la justicia alterna. Si deciden que sí, entonces tenemos voluntad. Y viene el paso 5. El paso 5 ya es cuando los juntas. Ya juntas a Camilo, ya juntas a la contraparte, a las víctimas, ofendidos, y entonces se llama la reunión conjunta. Esta reunión conjunta donde básicamente se aplica el modelo de Harvard, en tanto las técnicas de cómo podría solucionarse, qué opciones dan, qué opciones estarían dispuestos a realizar, y viene esta parte de la lluvia de ideas, ¿no? Las técnicas de ensanchamiento del pastel, las técnicas de los sombreros de bono, para ver cuál sería la mejor forma. A lo mejor la cuantificación de reparación del daño está en 1,000,000 de pesos, sí, pero oye, yo no tengo 1,000,000 ahorita, te puedo dar 500 y un carro, o te puedo dar 500 mi carro y te puedo pagar en parcialidades, ¿no? O te puedo dejar una casa, cuando estás en la provincia, mi casa vale tanto, la tengo ahí, te la puedo endosar, o sea, te la puedo ceder. ¿Me dejo entender? Es esta forma de poder ir generando opciones para el acuerdo, porque el paso número 6 justamente es el acuerdo, su cumplimiento y al cumplimiento, evidentemente la extinción de la acción penal, por lo menos en este asunto, y con ello, pues el archivo definitivo de la causa. Bajo estos 6 pasos que les acabo de decir ahorita y esta dinámica de ética, de objetividad del defensor, del abogado, es el modelo que yo propongo en México y que es el que propongo desde mi máster en Barcelona, y es el que se ha estado implementando básicamente desde el ámbito del gobierno, con excepción de la parte de que sea un despacho privado, ¿no? O sea, se hace desde el punto de vista del gobierno. Entonces, eso es lo que yo quería como comentarles o decirles para que pudieran tener como un esquema, un panorama de cómo se lleva. En cada una de estas etapas, por supuesto, tienen que desarrollar conocimientos, habilidades y aptitudes diferentes, ¿no? Para poder lograr ese reto, ese compromiso que es, ¿por qué soy abogada? ¿Por qué acepté un caso? Para resolverlo de la mejor manera para la persona que ha confiado en mí, en mis conocimientos y en lo que puedo hacer por él. ¿Vale? Y evidentemente este reto y este modelo pues tiene que ver con todas las materias. Francamente es aplicable a todas las materias. Porque si llegaban y me contaban un asunto civil y yo soy civilista, oye, a ver, podemos irnos por la vía del ordinario o podemos irnos por la justicia alterna. Si es mercantil, también. Si es laboral, también. Es decir, ya con las reformas y la modificación del 17 constitucional, la justicia alterna es una realidad, pero hay que diferenciar justicia alterna de mecanismo alterno. El mecanismo alterno es una forma de justicia alterna. ¿Se entendió? Básicamente es lo que quería contarles. Me pidió Camilo que les contara esta parte del modelo de implementación, el modelo de las diferentes etapas para llevar a cabo correctamente un mecanismo alterno de solución de las controversias. Y no quiero quemar más tiempo porque no saben, o sea, Pedro es una delicia, van a aprender muchísimo de él. Me gusta mucho la forma en que él ve el proyecto, ve la justicia alterna y evidentemente pues va a ser muy bueno para ustedes escucharle. Por digamos que para este palomazo sería lo que yo quería compartirles. Le dejo su grupo a Pedro, por supuesto, a Camilo, y siempre para mí es un honor y un orgullo que mi maestro y amigo y quien es responsable de mucho, mucho de mi formación es Camilo. Le agradezco profundamente siempre el escenario, porque sé que los alumnos que él tiene siempre son personas muy especiales, muy inteligentes, muy dedicadas, y me enorgullece que me puedas invitar, Camilo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Erika, y pues te vamos a comprometer. Le voy a pedir a Ashley que te diga la tira de materias y pues será una compañeros en esta maestría que va empezando. Te mando un fuerte abrazo y espero saludarte pronto. Claro que sí. Gracias. Adelante, doctor Pedrito, el grupo es suyo. Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok. Bien. Oh, mira, amigo, ¿sabes cómo Sí. te estimo?
¿Sabes cómo te estimo, Camilo? Un gusto saludar a Erika y obviamente no los conocía a todas las compañeras y compañeros, un gustazo. Obviamente no podemos dejar de mencionar a nuestro gran amigo, maestro en común, Rubén Quintino Cepeda, el cual me hizo el honor de estar en uno de los eventos, si no es que el evento más importante para Jalisco en el año 2009, que fue cuando estaba la vacatio legis para la implementación, y fue cuando difundimos, ahora sí, la reforma al artículo 17 del 18 de junio del 2008, y misma que pues publiqué previo la propuesta, ¿no? Como bien decía el maestro, el doctor Camilo Constantino, para evitar cualquier cosa de paternidades de la reforma, pues la publiqué en el Ars Juris de la Universidad Panamericana del DF, y tal cual, ¿no? Reforma el artículo 17 constitucional, y voló hasta el 2008. Eso me da una garantía pues de paternidad de la propuesta, ¿no? No es que sea mía la reforma, lo cierto es que pues quedó parte de lo que yo proponía, ¿no? Yo lo proponía a detalle, esa reforma, y pues quedó una partecita nada más, pero no había nada, no es la panacea, es un avance, ¿sí? En el párrafo 5, como bien mencionaba mi amigo Camilo Constantino, mi participación quedó plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que las leyes preverán los mecanismos alternativos de solución de controversias. Nada más y nada menos. Antes no había nada, ¿sí? Un poquito de mi historia, brevemente, me indicó mi amigo, que tengo 15 minutos, es un dejar la semillita, nada más, porque yo puedo hablar de mediación, negociación y mecanismos alternativos para prevenir y solucionar controversias, puedo hablar un año seguido, porque es mi pasión. Yo escribo mediación, sueño mediación, practico mediación, y todo es negociación en lo que yo hago, ¿no? Mi historia es de que, bueno, yo cuando litigué muy poco, 11 años a lo mucho, yo creo, el 95% de mis asuntos los negociaba, ¿sí? Entonces dije, bueno, debe haber alguna figura, algún nombre diferente. Y bueno, en el año 2000 me topé con la mediación, que no la conocía, y me enamoré, literalmente, ¿no? Literalmente me enamoré de la mediación. Obviamente, yo defiendo y propongo, mi clase es crítica, los que me conocen lo saben, es propositiva, ponemos en crisis los temas, yo no vengo a enseñar nada, vengo a compartir conocimiento y a generar aprendizaje entre todos. A estos niveles, creo que por respeto a ustedes, pues es lo que fluye, ¿no? Lo que debe ser. Entonces, pues quedó esa reforma. Les decía, en el año 2000 me topo con esta figura hermosa que es la mediación. Empiezo a generar un esquema nacional. Obviamente, imagínense, en el año 2001, que fue cuando tuve la oportunidad de estar en Harvard, pues regreso a México, pues todos me decían, pero pues, estás mal de la cabecita, ¿no? Pues esto no va a volar en México jamás, ¿no? Obviamente, la estructura mental adversarial, ¿sí? Y también, pues, lo que siempre he dicho y lo sigo diciendo, ahorita hay una crisis de conceptos. Un abogado quiere ser árbitro, quiere ser mediador, quiere ser conciliador, quiere ser... No se puede. Un litigante debe ser litigante, nada más. ¿Por qué? Porque si juega el rol o quiere jugar el rol de mediador, lo va a contaminar, ¿sí? Insisto, en mi clase es crítica, es propositiva. ¿Qué puede pasar? Que un litigante que le guste pelear, literalmente, pues que quede ahí, porque se requiere. O sea, los clientes que llegan, pues van a buscar la solución, ¿sí? Y no todo es mediable, no todo es color de rosa. Ajá. Entonces, va a haber asuntos que no se puedan mediar, negociar, ¿ok? ¿Cómo es en la práctica? Hay una crisis de conceptos, de cómo se llama, cómo se dice, resultados. Yo me dedico a la mediación privada. Tengo clientes en Los Cabos, en Puerto Vallarta, en Los Ángeles, en Jalisco, en el DF, en varias partes. El cliente quiere soluciones, ¿cierto? Entonces, tenemos que trabajar mucho el factor humano. Desde el saludo, podemos llevar a buen término una mediación, o lo contrario. No puedes preguntarle a una persona que llega a una mediación, ¿cómo estás? Estás mal, ¿no?
pónganse en los zapatos siempre de la otra persona, ¿no? Empatía. ¿Cómo estás? Estoy mal, no me preguntes eso, Pedro. Se levanta y se va. Ojo con el léxico, con el saludo, con el puro saludo. Yo sugiero también que si ya estamos en un esquema de mediación, quitar palabras que pueden regresar a levantar la guardia, digamos, como son las partes. Es que tú eres la parte A, parte B. No, no digan partes. Hay que decir mediados, invitados. El léxico es muy importante. Es muy diferente, es agua y aceite. Tenemos que aprender y desaprender o reaprender los que somos litigantes de carrera para especializarnos en este tema. Insisto, no es bueno mezclar todo, no sugiero mezclar todo. ¿Cuándo va a haber mediación? Pues cuando exista voluntad. Sin voluntad no hay mediación, no se puede mediar, ¿sí? Como decíamos, no todos los abogados pueden o deben ser mediadores. Yo a nivel nacional también, mi propuesta ha sido desde hace muchos años la multidisciplinariedad de la mediación, que es multidisciplinaria. Obviamente, cuando daba mis conferencias, sigo dando en la CONCAM, en los abogados a nivel nacional, los abogados, federaciones, colegios, tal, decían, oye, Pedro, pues ¿cómo? Sí, o sea, objetividad. ¿Un arquitecto puede ser mediador? Claro que puede ser mediador. ¿Una decoradora de interiores? Claro, yo contraté a una decoradora de interiores en el IJA y era una gran mediadora, creativa, obviamente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces hay que salir del cuadro para mediar. Que se requiere una estructura para el convenio, ok, te apoyas de un abogado mediador para el cierre, ok. Entonces yo defiendo que es multidisciplinario. Les platico también de la estancia en el Instituto de Justicia Alternativa. Los 4 años que fueron del 2014 a 2018 fue una etapa muy, muy fuerte, digamos, a nivel nacional, porque fue como se implementó el sistema oral y obviamente la parte de mediación que ya les comenté que me tocó participar también, ¿no? Entonces, tocamos muchos intereses. Los abogados sentían que les estaba quitando el trabajo y como bien dice Erika, no, cámbienle el chip, ¿no? O sea, generen resultados y van a recomendar si va a haber más trabajo, ¿sí? Entonces, como les decía, mucho que hablar de la mediación, obviamente. Resultados que tuvimos, Camilo Constantino siempre estuvo conmigo en mi periodo. Yo tomé un instituto pues muy, muy dañado, muy grillado, como se dice. De hecho, de jure, soy el primer director. De facto, estuvo otra persona que le tumbaron con un amparo y que no le importaba la mediación. Reconstruimos el instituto y hoy por hoy es el líder a nivel nacional con 28,000 asuntos. Yo lo dejé en 2018 con 18,000 asuntos. Entonces, todo va increciendo, gracias a Dios. Está en manos de Guillermo Cepeda Lecuona, que ya va por su segundo periodo. Aquí en Jalisco es de 4 años. El mío fue, como les decía, del 14 al 18. Y Lecuona fue 18 al 22 y ya se religió otros 4 años más. Entonces decíamos, hay que tomar en cuenta el factor humano en la mediación, ¿sí? Retomando el tema, oye, ¿es negociación, es mediación o conciliación? En el día a día del negociador mediador, inicias con una negociación, con un impas, una negociación atorada, como se dice, ¿no? De manera urbana. Una negociación con un impas, ¿sí? Explicas qué es la mediación a las personas que llegan a solicitar el servicio, ¿sí? Y el negociador se convierte en un facilitador, precisamente, ¿no? Entonces facilitas la negociación, ya eres mediador, más no propones. Cuando en la misma dinámica de la negociación los clientes te voltean a ver, oye, pues danos una opción, Pedro, nomás les comentas. Esto se llama conciliación. Una negociación facilitada por un tercero neutral que está facultado por ambos para proponer soluciones, ¿ok? Y de ahí todavía se muta a la confección del conflicto. Puede ser equiparable a una transacción, ¿ok? Entonces, en la práctica del día a día, insisto, es un híbrido. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué queremos como negociadores? Solucionar el conflicto, ¿sí? Entonces, es importante mencionar que los términos que son usados, pues también hay mucho que comentar, ¿no? Por ejemplo, justicia alternativa. Pues digo, la justicia no puede ser alternativa.
Las formas, los mecanismos son los alternativos. La verdad no es alternativa, la igualdad no es alternativa. Entonces, si nos ponemos en un plan crítico, pues obviamente hay mucho que hacer desde el nombre de los mecanismos alternativos de prevención y solución de controversias. También nomás se quedan en solución. Es preventivo, es lo mejor. Entonces, en la realidad decíamos que hay un hecho, un acto jurídico, ¿sí? Se genera el conflicto. Es el fenómeno llamado conflicto. Es una percibida divergencia de intereses. De ahí viene la controversia. Hay quien dice, no, Pedro, es lo mismo disputa, controversia y conflicto. No, mi propuesta es no. Conflicto es percibida divergencia de intereses. Un ejemplo, chocamos. Pues mi carro y tu carro, ¿no? Eso es lo lógico. Los intereses, en este caso material. La controversia es cómo reaccionamos ante ese conflicto. El mismo ejemplo del carro. Se baja mi alumno y me dice, pues fuiste mi maestro, pero tú tuviste la culpa y hasta trompadas hay. Bueno, se va haciendo una concatenación de conflictos, ¿no? Un escenario es que llamamos al ajustador. Otro escenario es, ¿sabes qué? Pedro o yo a la persona, yo tuve la culpa, adelante, te pago, ¿sí? Es cómo reaccionamos ante la crisis. Hay dos maneras de analizarla. Es positiva o es negativa. Hay quien, el dicho dice, hay quien vende pañuelos y hay quien llora en las crisis, ¿no? Entonces, esa crisis va a dar opciones que las vamos a objetivizar mediante criterios y nos va a dar propuestas, ya propuestas objetivas que van acercándose a un acuerdo eficaz para ambos participantes. Este es el proceso, se los platico, insisto, son 15 minutos, ¿no? Cada tema nos llevaría un semestre, ¿no? Después del acuerdo, todos podemos pensar, bueno, ya se logró el acuerdo, Pedro, pues excelente, ¿no? Ahí no para el tema. Lo más importante después del acuerdo es el impacto social. Obviamente queremos un impacto social en positivo, ¿sí? ¿Qué pasa con un juicio, con la justicia ordinaria? Es un input y un output, podemos decirlo de manera crítica, ¿no? El hecho acto jurídico entra en una maquinaria, pasan 4 o 5 años y sale un output que no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? La ventaja de la mediación, decíamos, es que es de momento a momento. Hay control, hay flexibilidad y el tiempo también es muy diferente de las bondades que ya mencionaba Erika de la mediación. Entonces decíamos, no, hay que iniciar con ese factor humano, hay que retomar, ¿sí? Hay que desaprender, aprender o reaprender, ¿sí? Para poder ser exitosos en la mediación. Ustedes que están iniciando la maestría, pues es un esquema diferente, sí, es una alternativa, precisamente a lo ordinario que viene siendo el juicio. Decíamos del rasgo solutivo y preventivo, del léxico diferente y de cómo vamos a diferenciar cada esquema de negociación, conciliación o mediación. Al final, pues todo lleva un objetivo que es la solución del conflicto. Yo puedo pensar, bueno, más bien es una propuesta crítica también de que el arbitraje está de hecho, está cayendo en desuso. Ahí los árbitros van a decir, no, espérame, Pedro, ¿cómo? Sí, lo sostengo, ¿no? Y considero que es un medio alternativo de solución de controversias. ¿Por qué? Porque hay un árbitro, ¿sí? Hay una solución, alguien gana y alguien pierde. Ajá. El resultado de la negociación en la mediación es un ganar-ganar, también de escuela Harvard. Roger Fisher y William Ury, escuela Harvard, son los creadores de ese esquema del win-win. ¿Lo han escuchado, el ganar-ganar? Bueno, hay quien ni dice los créditos, ¿no? Ni da los créditos. El crédito es para ellos, escuela Harvard, del PON, del Programa on Negotiation, y lo explican muy sencillo, ¿no? Ese es el objetivo que debemos llegar como negociadores. Las personas llegan con posiciones. Ajá. Y una posición nunca va a ser objetiva, es subjetiva. ¿Sí? Hay quien dice, no, yo quiero 3 millones de pesos, y lo que en realidad quiere, el interés real, es una disculpa pública. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo que ponen Roger Fisher y William Ury en el libro Getting to Yes, ajá, que es el ABC de la negociación en el mundo, es que están 2 niños peleándose por una naranja. De ahí viene el origen, fíjense qué interesante, ¿no?
es mundial, es entre países, todos aplican lo mismo, entre parejas, empresas, lo que sea, ¿no? Entonces, el win-win, ellos ponen de ejemplo unos niños peleando por una naranja. El escenario, ya saben, del litigio, bueno, se pelean, se golpean y alguien se queda con la naranja. El escenario vamos avanzando ahí en los esquemas del arbitraje y lo mismo. Parten la naranja a la mitad, pues una negociación que en Nueva York, en Colombia, que también me tocó la oportunidad de estar ahí en la Universidad de Columbia en otro posgrado, le dicen la negociación de los Lucis, ¿no? Con la L. Aquí, bueno, técnicamente se llama negociación evasiva. A ver, micha, mitad. No. La negociación que queremos es la negociación cooperativa, que viene siendo el diálogo, mediante el diálogo, en este caso del ejemplo del win-win, del libro de William Bury y de Roger Fisher, maestros de Harvard, es mediante el diálogo, el niño directamente o mediante un tercero neutral, que en este caso pues la mamá, en el ejemplo de Harvard, le pregunta, ¿tú qué quieres de la naranja? Ah, yo quiero la pulpa. ¿Y tú qué quieres de la naranja? Yo quiero la cáscara. Pensemos que es día de Halloween para hacer unos dientes, ¿no? Partir la naranja, no sé. Pues peleemos la naranja, 100% satisfecho y 100% satisfecho. Ese es el win-win. Para lograr ese ganar-ganar, bueno, obviamente se requiere mucha capacitación. Es lo mejor que pueden hacer ustedes, estar en este gran programa de maestro Camilo, y pues seguir adelante en la consecución de los objetivos. Y pues yo, ¿qué les puedo decir? Pues estoy a la orden. Es un brochazo nada más de lo que pues hemos hecho de alguna manera. Jalisco sigue siendo líder nacional en Mecanismos Alternativos. Comentábamos que tiene 28,000, yo lo dejé con 18, entonces va creciendo. Sigue en ese camino y bueno, pues estoy muy contento de haber participado. Espero que después podamos seguir en algún módulo, en alguna otra charla, y cumpliendo con el objetivo y con las indicaciones del doctor Camilo Constantino, pues ya son un poquito más de 15 minutos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pedrito. Muy interesante el planteamiento. Desde luego, yo todavía los compañeros en Europa tienen mucha resistencia con el tema del arbitraje, porque yo creo que en México nunca permeó. Digo, salvo ya nadie atiende mucho caso en el tema de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La Conducef realmente no ha funcionado mucho cuando hay conflicto con los bancos y los particulares. El tema de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se convierte en un requisito previo para ejercer una acción ordinaria. Digo, era una buena intención que tuviese ahí también paneles arbitrales. Yo creo que los árbitros debieron haber dependido de la Secretaría de Economía, así como en el ámbito internacional dependen de la Cámara Internacional de Comercio, en donde designan ese tema del árbitro. Ahora, sabemos que estos aspectos, pues, al menos en México, nunca ha permeado. ¿Sí? Puedo decir que en otros países se ha trabajado bastante sobre el tema del arbitraje. Han habido discusiones interesantes sobre si procede o no esas cláusulas arbitrales y desde luego el compromiso arbitral, o incluso se maneja de un contrato de arbitraje. Y, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el artículo 63, fracción octava, se regula la remisión al arbitraje como una excepción procesal. Esto previamente que se acredite dicha circunstancia como una cláusula compromisoria que exista previamente. Sí, ahora también en el artículo 386 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece el tema de la preparación del juicio arbitral, y ahí de manera textual dice que cuando en un contrato o instrumento público se haya establecido cláusula de arbitraje y no se haya nombrado al árbitro, se rehusare o falleciere, o si no existiera sustituto,
cualquiera de las partes contratantes podrán acudir ante la autoridad jurisdiccional para que designe uno a través de medios preparatorios. Entonces, si se dan cuenta, este tema del arbitraje tiene una cuestión bastante, digamos, todavía limitada. Yo también creo que la cláusula arbitral finalmente fue un compromiso que tuvieron las partes para renunciar a la jurisdicción ordinaria y que deciden optar por esta forma de solución de conflictos. Y desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal se está trabajando, o más bien dicho, ya se trabajó sobre un código modelo sobre arbitraje, que va más enfocado a temas de arbitraje comercial. Y sí, lo que tú dices es fundamental, es prioritario. ¿Por qué? Porque cuando un árbitro resuelve, una de las partes no queda contenta. Sí, es decir, a diferencia de la mediación, donde es ganar-ganar, en el arbitraje es ganar-perder. Entonces, ahí creo que es una forma heterocompositiva de solución de conflictos y sobre todo es una cuestión muy interesante el planteamiento que tú haces, porque yo creo que el IJA también debe abrirse un poco al arbitraje, pero principalmente en temas de carácter comercial. Sí, ahora el planteamiento de Erika con relación a que el primer contacto con la mediación debe ser el abogado, yo creo que eso es indispensable para la consolidación de la justicia alternativa en nuestro país, porque si no se hace así, entonces cuando llega uno a un centro de mediación privado o público, llega uno con muchas dudas y muchas resistencias. Todas las leyes de justicia alternativa han regulado la posibilidad de que cuenten con asesores y los cuales no podrán intervenir en los procesos de mediación, pero sí podrán orientar. Pero lo que ha dicho Erika es totalmente cierto, porque yo creo que hasta el 2020, antes de la pandemia, todavía la inmensa mayoría de las universidades no contemplaban los mecanismos alternos dentro de su plan de estudios. Ahora he visto que ya ha incrementado cada vez más, pero eso se derivó de una necesidad, porque como no había acceso a la justicia, porque se habían suspendido plazos y términos, entonces decidieron buscar matizar sus conflictos, algunas de las partes, y otras decidieron esperar. Entonces creo que también fenómenos sociales tienen que ver mucho con la cuestión de la consolidación de estos mecanismos alternos. Sí, como ustedes podrán darse cuenta, compañeros, y creo que es importante escuchar aquí a los grandes expertos. A los dos los voy a invitar a la maestría de mecanismos alternos. Afortunadamente tenemos de 5 a 6 materias por cuatrimestre, entonces nos alcanza, y le diré a nuestra compañera que se ponga en contacto con ustedes para que nos den ya una materia completa. Pero quería invitarlos para que ustedes escucharan y vieran, digamos, a dos grandes operadores de la justicia alternativa en nuestro país. Sí, entonces, doctora Erika, conclusiones de 3 minutos y después el doctor Pedrito, conclusiones de 3 minutos y damos por finalizada la clase. Y pues les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Camilo. Pues miren, mi conclusión más amplia es, esto es una disciplina, una profesión en construcción constante. A pesar de que existían estos antecedentes, estas grandes propuestas como la del doctor Pedro desde antes de la propia reforma, ¿no? De crear, de regular, de establecer mecanismos alternativos, pues hasta el 2008 se da la materialidad como tal en la Constitución. Y eso no es suficiente, sino que en 2008, cuando estuvimos en la reforma constitucional, a esto se le llamaron reformas de doble vía. ¿Qué significa una reforma de doble vía? Teníamos modificaciones constitucionales que iban única y directamente para el tema penal.
y otras que no nada más iban a implicar el tema penal, sino otras materias. En ese sentido, aunque fue la reforma al sistema de justicia penal, van a encontrar regulaciones de esta doble vía. ¿A qué me refiero? Artículo 17 de la Constitución dice: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de las controversias. Punto. Y seguido. En materia penal, garantizarán la reparación del daño y regularán los casos en que se requiera supervisión judicial. Se le llama de doble vía, ¿por qué? Porque si bien es cierto que sí está regulando el tema de mecanismos alternativos en la vía penal, también es cierto que la primera argumentación de esa modificación fue: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de las controversias. ¿Cuáles? Todas. Todas las leyes tienen la posibilidad de estos mecanismos alternativos desde el ámbito constitucional. En ese contexto, es una reforma del 2008, tendría que estar ya súper avanzada. Sin embargo, está en construcción, sigue en construcción, no le han dado, a mi parecer, este impulso y necesidad que debiera tener y que es urgente. Porque aunque ya tenemos una ley nacional de mecanismos alternativos en materia penal, déjenme les cuento que con fundamento en el artículo 73, fracción 29 de la Constitución, debería ya existir una ley general de mecanismos alternativos que regulará todas las materias con excepción de la penal, porque es justo el reflejo del 17 constitucional de la regulación de doble vía. Entonces, la consecuencia es generar dos leyes. Tenemos ya la penal, pero nos sigue haciendo falta la general. Los plazos ya están vencidos y yo no veo que nadie diga: propongo esto, ¿no? Entonces, es una materia en construcción, es una materia que nos permite crear, nos permite discernir, nos permite no estar de acuerdo con un argumento, crear el propio, proponer, y los necesitamos. O sea, necesitamos a todos aquellos que se sumen a estos proyectos, porque por lo menos de mi parte, Camilo, estoy convencida de que es necesario en este sistema de justicia, es necesario en nuestro país, es necesario como personas y como ciudadanos. Entonces, bienvenidos. No hay, yo creo que aquí no hay conceptos o cosas correctas e incorrectas. Es buscar la mejor práctica para que esto funcione. Esa sería mi conclusión y por eso los invito a la maestría, porque súmense a este tipo de proyectos, apréndanlos y ayúdenos, porque es el derecho del futuro, desde mi perspectiva, en las relaciones sociales de cada uno de los justiciables. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias, Erika. Conclusiones finales, Pedrito. Muchísimas gracias. Antes que nada, reiterar el agradecimiento hacia tu persona, doctor, y un abrazo a Rubén Quintino, por favor. Sabes que los estimo mucho. Erika, un gusto compartir contigo. Bueno, les comento, les adelanto que está otra propuesta de un servidor, de otra reforma constitucional, que ya estamos por ahí trabajando en la publicación. Ya que este libro, pues lo presentamos, doctor, si me lo permites, aquí en tu maestría. Y bueno, no les adelanto nada porque no puedo, ya ven que encima es un tema de confidencialidad, perdón. Y bueno, conclusiones. A ver, amigas, amigos, volver al origen de las cosas es evolucionar. Van a encontrar ustedes muchos conceptos diferentes, muchos tratadistas, muchos mediadores y otros disque mediadores que los van a posiblemente a confundir. Váyanse al origen de las cosas. ¿Qué es mediación? ¿Qué es litigio? Heterocomposición, alguien diferente soluciona una controversia. Ya lo mencionaba el doctor Camilo Constantino. Heterocomposición, no se compliquen. Heterosexual, sexo diferente. Heterogéneo, género diferente. Heterocomposición, alguien diferente de los que están participando en el conflicto soluciona una controversia. Juez o árbitro. ¿Okay? Autocomposición es la negociación, la mediación y la conciliación. La amigable composición, hay buenos oficios entre países. Bueno, quedémonos con negociación, mediación y conciliación. ¿Ok? Autocomposición, lo estamos autocomponiendo. Oye, Pedro, pero hay un tercero, sí, pero es neutral, es imparcial, es el mediador. ¿Ok? Hay una frase que critica, no me acuerdo quién la dijo, la verdad, dice, critica a los malos profesores, ¿no? Que dice: quien sabe lo hace, quien no sabe lo enseña. Ay Dios, está fuerte, ¿no? ¿Y qué creen? Es cierto. Y lo digo aquí, no digo nombres, obviamente, porque todos son mis amigos. Hay quien tiene 20 libros de mediación y no ha mediado un solo asunto. Uno. ¿Ok?
obvio no digo nombres, insisto, todos mis amigos, los hay. Entonces vamos siendo de los que, pues, quien sabe lo hace y enseña, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sale? Y cada vez esto que vaya fluyendo más. Es cultural, decíamos que es cultural. Erika también, bueno, yo lo propuse también en el 2006, cuando lancé la propuesta, pues, de reforma del artículo 17 constitucional. Yo les decía, en la mesa de trabajo de la ley, pues, de materia penal, de la inclusión de los mecanismos alternativos, ¿por qué no lo hacen de una vez para todas las materias? ¿Por qué no? Es cultural. No, Pedro, primero lo penal. ¿Por qué? De una vez todas. Aquí estamos llegando ahorita, pues, que hay la necesidad de pulir, perfeccionar y que sea eficaz una ley general, todas las materias. Estamos hablando, en 2006, ¿cuántos años después? Muchos años después. Bueno, esa es mi conclusión y reitero mi agradecimiento. Les mando un abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Erika. Y compañeros, nos faltaría una sesión. Les había comentado que el próximo martes creo que no tienen clase. A ver si ahí la sesión faltante, que fue la primera cuando yo estaba en Brasil. Entonces, ya nos pondremos con nuestra coordinadora administrativa. ¿Listos? Pues muchísimas gracias y que pasen muy bonita tarde, muy bonita noche. Abrazos, Pedrito, abrazos, Erika. Un saludo a Ashley también. Amable. Gracias, le comento. Por abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.